Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas, internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo? Bienvenidos una vez más a la entrega de este programa Argumentos, que se transmite por la señal de Real Audio de Ecuatorial FM y también por la plataforma de Facebook y en YouTube. Bueno, en YouTube la verdad es que estas entrevistas se las suben en el canal de Ecuatorial FM, es decir, que este programa puede ser escuchado en diferido las veces que crean convenientes, aproximadamente en 24 horas. Es decir, ahí ustedes ya podrán encontrar este programa para su análisis, para que puedan volver a escuchar las palabras de los o las invitadas que aquí semanalmente las tenemos a su disposición. Bueno, también quiero recordarles que este programa se transmite desde diferentes puntos del planeta. La señal, el origen es en la ciudad de Quito, capital de la República de Ecuador, pero los invitados así como quien les habla, los encontramos en otras partes del mundo. En este momento yo me encuentro acá en Jalapa, capital del estado de Veracruz, en México, donde me encuentro haciendo este programa por estos meses. Y bueno, acá en Jalapa nos encontramos con una temperatura aproximada de 17 grados, ¿sí? Pero vamos a tener una temperatura de 20. Y esa es la parte que, lo anecdótico de acá, de donde me encuentro. En el hemisferio norte, en términos generales, se encuentran en invierno. Pero hemos tenido temperaturas entre 20 y 25 grados, o sea, para nada de invierno. En cambio, tengo entendido que en la capital de los ecuatorianos las temperaturas han bajado y se han presentado lluvias, es decir, está en pleno invierno. Sin embargo, que Ecuador se encuentra en el medio del planeta y en términos generales debería tener un clima mucho más benigno, pero bueno, esas son las disyuntivas y las paradojas que hay en este planeta Tierra. Evidentemente que hace aproximadamente 3 semanas en Navidad, acá hubo una baja de temperaturas bastante fuerte por ese frente frío venido del Ártico, del polo norte, donde las temperaturas bajaron bastante, ¿no? Y especialmente acá en Estados Unidos, las temperaturas pues bajaron más allá de los 5, 10 y 15 grados bajo cero. Y esto me hizo recordar a una película donde se habla justamente de un frente frío que congela al planeta de manera pues bastante rápida, ¿no?
Y hay muchas películas que a veces parecería que hablan sobre un pronóstico en el futuro. Ojalá que sean solo películas, ¿no? Y no lleguen esos momentos climatológicos acá en el mundo. En este día les cuento que vamos a conversar con Marcelo Suárez. Él es candidato a la alcaldía del Cantón Rumiñahui, Sangolquí, exactamente esta ciudad satélite que tiene Quito, la capital de la República. Con él vamos a dialogar justamente sobre las necesidades de este cantón y las propuestas que él plantea para que pueda contar con el favor del voto de la ciudadanía que habita en Sangolquí. Nos encontramos ya con Marcelo Suárez. Muy buenos días. Hola, Cristian. Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. Bienvenido al programa Argumentos de aquí del programa de la radio ecuatorial FM, plataforma digital que se transmite a través del Real Audio y también por Facebook. Es decir, en este momento nos están viendo y escuchando no solo en Ecuador, sino también en el mundo. Marcelo, gracias por su presencia aquí. Siempre me gusta iniciar este tipo de diálogos con los candidatos sabiendo y conociendo de su propia voz cómo se presentan, es decir, quiénes son, que cuenten un poquito sobre su vida, dónde nacieron, dónde se desarrollaron, dónde estudiaron, cuál fue su motivación. Así que, a ver, cuéntenos de su propia voz parte de su vida. Bueno, muchas gracias. Yo soy un ciudadano sangolquileño de 64 años de edad. La escuela primaria lo hice en la Escuela Santana, la secundaria en el Colegio Juan Salinas, en el emblemático Colegio Juan Salinas, la universidad, el estudio superior lo hice en la Universidad Central del Ecuador. Tengo el título de ingeniero civil, especialidad hidráulica. Hace 30 años fui concejal de Rumiñahui, he sido director de obras públicas del municipio de Pedro Moncayo. Tengo un diplomado en gerencia social en la Universidad Andina, un diplomado en gerencia de proyectos en la Universidad Autónoma de Acapulco. Soy casado con Edith Fernández Marcillo, una ciudadana de aquí del Cantón Rumiñahui. Tengo 3 hijos, ¿sí? Igual me dedico a la construcción de proyectos inmobiliarios, pero también he estado pendiente de lo que realmente pasa aquí en el Cantón y he visto que las obras que realiza la administración municipal no la ha hecho con la planificación debida. Es por eso que he decidido lanzarme a la alcaldía, porque tengo la experiencia de cómo poder hacer una obra pública con planificación, ¿sí? Bien hecha, contratando a las compañías que están en capacidad de hacer la obra pública aquí, igual en lo que se refiere a la calidad de la obra y al precio justo. Don Marcelo, usted nos cuenta que es ingeniero civil, ingeniero hidráulico, por obvias razones sabe justamente de la cuestión de la construcción, de la planificación de las obras civiles para el cantón, pero el cantón necesita, bueno, obviamente que necesita muchas obras, pero ¿solo obras? ¿Qué más, por ejemplo, usted ofrece a Sangolquí en este tema, por ejemplo, de la seguridad? Porque, bueno, los edificios deben estar bien construidos y bien ubicados, las calles bien pavimentadas, exacto, pero además de eso, por ejemplo, ¿qué usted plantea para hablar de seguridad en el cantón? Sí, ese es un problema realmente muy complicado aquí. Igual la administración municipal no le ha dado la debida atención. Yo lo he analizado con mi equipo y creemos que es una situación que le tenemos que solucionar en forma inmediata. Si bien es cierto, Rumiñahui no es como en otros sitios mucho más complicados, pero está empezando ya a coger otros niveles y es necesario que lo enfrentemos desde un inicio. Mi propuesta es que convocar a una mesa de trabajo con las instituciones que tienen que apoyar en esto, o sea, sería invitarle al Ministerio del Interior, invitarle a la prefectura, invitar a la academia para que nos ayuden en el asunto informático, invitar a las industrias, a las empresas también que tienen que ponerse la camiseta en este sentido, porque todos debemos colaborar, no es solamente un asunto del municipio, sino de todo el conglomerado y los actores políticos que viven aquí en Cantón Rumiñahui, igual a la ciudadanía. La ciudadanía tenemos que capacitarla, hacerle entender que también es nuestra situación de descuido que tenemos, que no somos buenos vecinos,
que nos acarrea a este mal. Entonces debemos empoderarnos, debemos llevarnos como buenos ciudadanos, cuidarnos entre nosotros. ¿Sí? Y el municipio en ese aspecto también debería tener su aporte, ¿no? Ampliar el número de efectivos, dotarlos del equipamiento. Igual tenemos aquí un problema en lo que se refiere a la comunicación, dependemos del 911, pero el 911 no es independiente, sino más bien es como una sucursal. Aquí en el cantón reciben las denuncias y tienen que comunicarse a Quito. Entonces, ahí en Quito no lo activan inmediatamente, entonces estoy pensando también crear más bien una oficina paralela, una oficina que tengamos el monitoreo de parte de la municipal, independiente de lo que es el 912. Igual en el asunto de las cámaras de vigilancia, son necesarias de que estén funcionando todas, porque ahora hay cámaras, pero no están funcionando todas. Entonces, eso tenemos que revisarlas, igual aumentar también el número de cámaras de vigilancia. Bueno, Pero aparte de todo esto, he conversado con gente que tiene otro tipo de propuestas que me parece que son muy interesantes. No se aplican todavía aquí en el cantón, pero podría ser en nuestro cantón una especie de plan piloto para que se lleve a otros sectores. Lo que tenemos que hacer es crear una aplicación en los teléfonos móviles, así como tenemos todo el mundo para pedir un taxi, para pedir una pizza. Entonces, esta aplicación que sirva para que todos los que tenemos el teléfono podamos activarle y comunicar cualquier tipo de situación en la que tenga que intervenir la gente de seguridad, se comunique inmediatamente a esta oficina de monitoreo que sería de la municipalidad. Ok, una parte justamente de la seguridad, porque claro, la seguridad no solo es combatir a la delincuencia organizada o común, sino también ofrecer garantías de una mejor calidad de vida y de contar con espacios apropiados, justamente espacios públicos o no, apropiados para la ciudadanía. Y entre eso está también la gestión de riesgos. Y por ejemplo, al momento en el sur de la provincia de Pichincha, el sureste más o menos, se encuentra el Cotopaxi, que está en un proceso eruptivo. Por ejemplo, ¿cómo manejar o qué plantea justamente para gestionar esta situación que está latente en Sangolquí? Porque una de las ciudades donde probablemente, ojalá no suceda, si erupciona el Cotopaxi, sería bastante afectada. ¿Cómo gestionar justamente eso para que más bien el crecimiento urbano de Sangolquí vaya por otro lado y no por donde está, donde la zona puede ser afectada en caso de una erupción? Sí, o sea, es una realidad, no sabemos cuándo, pero tenemos que igual darle la atención debida. Yo pienso que como municipio de Rumiñahui tenemos que igual convocar también a todos los afectados, porque el momento que erupcione el Cotopaxi, no solamente el cantón Rumiñahui que va a sentirse afectado, sino también Cotopaxi, Napo, Salcero. Entonces, primero invitaría a todas estas, a los alcaldes, a los prefectos de estas regiones para, en forma conjunta, exigir al gobierno nacional de que nos ayude ya a enfrentar este problema, porque no es un asunto solamente de Rumiñahui, sino también por el asunto económico. O sea, para poder solucionar ese problema necesitamos muchos millones de dólares. He conversado con Teófilo Tuquerides, que es un especialista en este asunto, y me ha dicho, mira, tú para poder solucionar eso necesitas más o menos 600, 700 millones de dólares. Y el municipio de Rumiñahui no está en capacidad, no tiene ese dinero, entonces es necesario hacerlo de forma conjunta para poder hacer obras de mitigación que significa que debería atenuar un poco los lahares que producto de la erupción se generarían, ¿sí? Entonces, igual en lo que se refiere a los asentamientos que están en la zona esta de afectación, tenemos que reubicarlos, ¿sí? Ahí en el cantón Rumiñahui hay escuelas, hay colegios, hay negocios. Ya igual en ese asunto tenemos también un plan que vamos a empezar con las escuelas, vamos a reubicarles. Tenemos ahí ya una unidad educativa que está inconclusa, tenemos que presionar al gobierno para que termine eso y podamos ya empezar al menos con 2 escuelas a reubicarles. Y tenemos que buscar también alternativas de sitios, empezaríamos
estando en sectores el municipio tiene terrenos para que ahí se puedan construir una propuesta inicial en lo que se refiere a mitigar el problema que generaría la erupción del Cotopaxi. Bueno, usted es experto en construcciones, por ejemplo, y justamente por eso le hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que el sector inmobiliario también no influya en las decisiones municipales? A veces, por la ubicación de Sangolquí, en términos generales, es un valle con un muy bonito clima. Entonces, las construcciones, mucha gente de Quito quiere irse a vivir a Sangolquí por ese clima, ¿no? Digámoslo así. Y por eso se está construyendo, se construyen zonas de alto riesgo sísmico, de alto riesgo volcánico, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para que a través de las inmobiliarias también convencerles de que las construcciones, si bien es cierto, deben hacerse, pero ubicar estas construcciones en lugares donde la ciudadanía no se ve afectada en el futuro, ¿no? O sea, ahí es una cuestión de negociar la cuestión humana y de gestión de riesgos y por la parte del interés económico de las inmobiliarias, ¿no? ¿Cómo va a gestionar usted eso? Mire, el municipio de Rumiñahui está totalmente definida la zona de afectación. ¿Sí? Entonces, en esos sectores ya es prohibido cualquier tipo de edificación, sí, más bien hay sectores en donde que sí pueden asentarse estos proyectos inmobiliarios. Lamentablemente, la gente que hace construcción de este tipo de vivienda no le resulta muy atractivo por dos cosas. Primero, las vías de ingreso realmente dificultan que tenga un tráfico normal. Usted se demora mucho en ingresar ahí a Sangolquí. Y otro también es la tramitología que dificulta que los proyectos inmobiliarios se aprueben en forma inmediata. O sea, no hay una facilidad para el constructor que se le ayude a que pueda asentar ahí sus proyectos. Le dificulta mucho. Entonces, igual yo en ese asunto analizaré para que los trámites no sean tan engorrosos, más bien el municipio tiene que ayudar, porque es igual, viene a generar empleo. Entonces, dentro de mi programa también está la reactivación económica y manejaremos en ese sentido que de las cosas se faciliten para que la gente pueda invertir ahí con tranquilidad. Ahora, por ejemplo, yendo a otro tema con respecto a la parte económica ya netamente, ¿cuál es su planteo usted para fomentar el turismo, tomando en cuenta que Sangolquí es una ciudad bastante turística? ¿Qué hacer para que ese turismo sea mejor gestionado y más organizado? Al igual que la cuestión del uso del espacio público en Sangolquí, es decir, para que el centro de Guayaquil, el centro de Sangolquí no se vuelva un mercado al aire libre. Mire, o sea, para que pueda haber un buen turismo, definitivamente tenemos que tener buenas vías. Es por eso que dentro de mi plan inmediato es mejorar las vías. Ahí tenemos muchas alternativas para mejorar eso. Igual hay que aprovechar la riqueza natural que tiene el cantón. Tenemos 27 cascadas, tenemos 7 ríos, tenemos unos paisajes maravillosos. Entonces estamos potenciando en eso, hacer unas rutas, ¿no?, que puedan visitar esos sectores. Igual vamos a capacitar a la gente también que ahí vive para que puedan dar un buen servicio a la gente que hace turismo. Bueno, amigos internautas y cibernautas, estamos dialogando con Marcelo Suárez. Él es candidato a la alcaldía del Cantón Rumiñahui de Sangolquí, una ciudad adjunta muy cerca a la capital de la República. Se la conoce también como una ciudad satélite. Él nos está contando sobre lo que piensa hacer si cuenta con el voto de la ciudadanía. Al parecer tiene problemas en la conexión. Bueno, esperemos a ver si se puede volver a conectar para retomar el diálogo y poder conocer más sobre su planteamiento. Al parecer se fue. Les indicamos a las amables internautas y cibernautas que nos ven y nos escuchan a lo largo de Ecuador y del mundo, que nuestro programa Argumentos se encuentra abierto justamente a poder dialogar con todos y cada uno de los candidatos de los diferentes cantones y parroquias de Ecuador. Así que si desean contactarse con el programa, pues lo pueden hacer de manera
abierta y directa para justamente gestionar y planificar estos diálogos que lo que buscan más que todo es conocer a los candidatos y obviamente para que la ciudadanía sepa qué es lo que plantean y de acuerdo a eso puedan tener una elección correcta, digámoslo así, y en busca también de la mejor representación y de que las ciudades del país puedan contar con, evidentemente, los mejores representantes, las mejores autoridades y que trabajen a favor del pueblo ecuatoriano. Al parecer, no se conecta don Marcelo. Bueno, esperemos que en los próximos días, en los próximos minutos se pueda conectar o si no, quedaría esta entrevista inconclusa y te invitaremos en otra ocasión para poder culminar con el diálogo. Ajá. Bueno, hasta en tanto, hasta que veamos qué sucede con don Marcelo, quiero contarles, bueno, a ver, quiero decir algo sobre esta coyuntura que está sucediendo en nuestro país, que es sobre esta denuncia de corrupción que se publicó a través de una plataforma igual digital que se la conoce como La Posta, sobre la corrupción, sobre la posible corrupción que existe en las empresas públicas que actualmente se encuentran manejadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Antes de nada, yo quisiera también plantear que no es nuevo, no es, ¿qué se podría decir? No es novedad que gente cercana, familiares, especialmente de los mandatarios de nuestro país, estén involucrados en temas no necesariamente de corrupción, sino más bien de temas de toma de decisiones incluso, ¿no? Pero que al final del día, lastimosamente, nunca pasa nada y ahí es el problema. El problema está en que no pasa nada. Les recuerdo, por ejemplo, el caso Flores y Miel, suscitada en el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén, allá por los años 92, 96, que fue el presidente de la República, el arquitecto. El caso Flores y Miel, donde involucraba a su hija y a su yerno, ¿no? Donde igual en el avión presidencial de ese entonces volaron para Estados Unidos y se quedaron ahí, ya no regresaron y nunca más se supo nada, nunca más se supo nada. El gobierno de Lucio Gutiérrez, donde su cuñado Napoleón Villa también era visible, era notorio, que tenía un cierto poder y una capacidad de decisión, incluso de mando dentro del gobierno del ex coronel Lucio Gutiérrez. Acá el caso bastante sonado en el gobierno de Rafael Correa, que fue el caso del hermano, donde se descubrió que tenía contratos de obras en la empresa del hermano, donde incluso unos periodistas que investigaron publicaron un libro llamado El Gran Hermano, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno, de sus hermanos que tenían partidos políticos, que tenían cuentas, empresas offshore, donde tampoco nunca se supo nada. Y actualmente el presidente Lasso, ¿no? Donde su cuñado es, al parecer, quien toma algunas decisiones dentro de las empresas públicas del Estado. Así es que, por un lado, no es novedoso. Lo triste es que nunca pasa nada. Y ahí es cuando se llena uno de indignación, de molestia, porque este gobernante especialmente, fue quien incluso emitió un código de ética donde se prohibía el nepotismo, es decir, donde los familiares de los ministros, de los subsecretarios, donde los familiares del vicepresidente, incluso el mismo presidente, no iban a intervenir en las empresas o incluso en las decisiones del Estado. Y sin embargo, nos encontramos con esta novedad. El presidente lo único que ha salido a decir es que es una denuncia de los opositores que quieren pescar a río revuelto. Tampoco es una respuesta novedosa, porque siempre todos los gobernantes dicen lo mismo.
que le están persiguiendo, que son mentiras, digámoslo así, que son inventos de la oposición para desprestigiar a su gobierno, etcétera, 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 y al final no pasa nada. Así que yo no sé si esto vendrá a ser una mancha más al tigre o en verdad el gobierno ecuatoriano, la ciudadanía ecuatoriana va a tener una respuesta real y firme con respecto a lo que está sucediendo en el país. Es necesario. ¿Por qué? Porque este gobernante, el actual presidente, criticó y ha criticado la gestión de los anteriores gobernantes, no solo en este tema, sino en otros. Pero lastimosamente su gobierno está haciendo el copy-paste justamente de eso que criticaba, y no solamente un copy-paste de lo que criticaba, sino incluso con indicios más claros de peor corrupción, hasta incluso en términos hasta descarados, porque ya no les importa. Al parecer no les importa que la ciudadanía se entere, al parecer no les, ni les va ni les viene que se cuestione este tipo de cosas, simple y sencillamente no pasa nada. El presidente denunció a 5 asambleístas diciendo que le estaban pidiendo favores económicos y favores de poder para tomar decisiones dentro de la asamblea. Puso la denuncia y después él mismo quitó o intentó quitar. Por otra parte, la fiscalía no dice nada, ni de esa ni de otras denuncias. Hubo denuncias de corrupción dentro de la venta de puestos públicos donde estuvo involucrado un consejero y tampoco se sabe nada. Y la fiscalía igual, mutis por el foro. ¿Sí? Se habló de la situación que el presidente negó, obviamente, no es que negó, mejor dicho, él dijo que si las paredes de la oficina en Carondelet hablaran, pues dirían todas esas propuestas indecorosas que muchas personas le van a hacer al gobierno. Y sin embargo, no existen ni denuncias, ni tampoco respuestas a las pocas denuncias que se ha hecho al respecto. Y por obvias razones tampoco hay involucrados, tampoco hay temas. Es una notoria vinculación a las decisiones de la Fiscalía y la Justicia a favor del gobierno. Y justamente un gobierno, un presidente que dijo que respeta la independencia de los poderes del Estado, por un lado, y por otro lado que también criticaba la intromisión de los anteriores gobiernos a la justicia. Y su gobierno está haciendo exactamente lo mismo, incluso hasta peor, porque se nota la injerencia, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana, en el posesionamiento de un nuevo superintendente de bancos, en las supuestas llamadas del presidente de la judicatura a jueces para que fallen a favor de los allegados al gobierno, y no pasa nada. Todo eso es corrupción. No solo el que se lleve el dinero o se roben los dineros públicos, sino también el influir en la toma de decisiones en los diferentes estamentos y poderes del Estado. Esperemos que ojalá algún día los ecuatorianos exijamos de nuestros gobernantes ese respeto a las diferentes funciones del Estado, pero también exigimos esa autonomía por parte de los poderes del Estado. No es dable que quienes ahora critican incluso a este gobierno, después cuando lleguen a ser gobierno, vengan a hacer lo mismo que este o que los anteriores gobiernos y no pase nada. Algún momento alguien debe dar un coto a esto, poner final, un punto y aparte, y volver a empezar con un sistema democrático que dé respuesta a estos temas y también a las necesidades de la población ecuatoriana en cualquiera de sus ámbitos. Señor presidente Guillermo Lasso, el Ecuador, la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano necesita respuestas, y las demás funciones del Estado, fiscalía, justicia, necesita acciones que no tengan justamente ese temor ni pavor a hacer lo que tienen que hacer. Señor presidente Lasso, usted debe gobernar
en función de las necesidades del pueblo, de la ciudadanía, y no de quienes están cerca de usted. Discúlpeme, pero la disminución, por ejemplo, del impuesto a la salida de capitales no favorece ni siquiera al 98% de la ciudadanía, solamente un 2% que son quienes manejan los grandes recursos económicos, que es el sistema empresarial, que es a los millonarios de nuestro país. Pero al común de la gente, ¿en qué nos beneficia eso? En nada, en nada. Usted, señor Lazo, está gobernando en función de sus amigos, de sus intereses. Así que si toma decisiones que sean a favor de los ecuatorianos, que nosotros sintamos que el día a día podemos, que nuestro dinero que nos alcance y sobre todo tener trabajo para poder tener dinero y así cubrir nuestras necesidades. Gestione trabajo, señor presidente, dé las condiciones para crear fuentes de empleo y poder salir adelante. Esperamos que estas denuncias de corrupción no queden en el olvido, pero que no solo el accionar de los funcionarios de los demás poderes del Estado se queden solamente en esto, la corrupción, y mientras tanto los ecuatorianos tenemos que ver a dónde emigrar, tenemos que ver qué hacer para trabajar y llevar el pan diario a nuestras casas. Y los gobernantes disputándose la supuesta lucha contra la corrupción. Y sin embargo sigue saliendo actos de corrupción de sus propios entornos. Ahí es lo que uno pregunta, ¿en verdad se está luchando contra la corrupción? ¿O solamente se está utilizando este término de lucha contra la corrupción para tener entretenido a un pueblo que cada vez se ve más empobrecido? Señor presidente, si usted quiere ser reelecto en 2025 como lo planteó en Estados Unidos y se balanceó allá en Estados Unidos, pues haga lo que tenga que hacer, haga un buen gobierno, genere trabajo, genere capacidad adquisitiva en los ecuatorianos y seguro que con ese trabajo usted podrá ser reelecto, no solo una vez, sino hasta las veces que sean necesarias, porque hasta el pueblo ecuatoriano, al ver que usted haga un buen gobierno, va a exigir a la Asamblea Nacional que haga las reformas necesarias para que usted pueda ser reelecto no solo una vez, sino las veces que haga bien las cosas. Así que trabaje en función de la ciudadanía y va a ver que va a ser reelecto. Así que trabaje, señor presidente, trabaje a favor del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que puedo decir, amigos internautas y cibernautas que nos ven y nos escuchan aquí en el programa Argumentos. Al parecer, el candidato a la alcaldía de Sangolquí no pudo conectarse, tal vez tuvo problemas de conexión. Así que bueno, volveremos la próxima semana con más de Argumentos, esperando su sintonía y su compañía. Un fuerte abrazo y volveremos la próxima semana con más Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.